Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y ahora sí, ¿qué tal ustedes? ¿Están comiendo algo rico? ¿Quieren viajar a Italia? Vamos a viajar a Italia. Vamos a conocer la historia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, poco conocido con la escultura porque hasta ahora se encontró muy poco de las esculturas que hizo, pero también escultor, inventor, sobre todo inventor, genio, creador y gastronómico. Poneme la gastronómico, así como escucharon. Porque si bien en la historia de Da Vinci fue difícil de recuperar, ¿por qué? Porque muchos de los grandes mecenas que tuvo en la historia, desde los Medici, también él va a tener buena parte de su legado que se lo deja a muchos de sus aprendices. Y estos aprendices, muchos de ellos lo fueron negociando con esos recuerdos, con las ropas, con algunos escritos, y es así como muchas cosas se fueron encontrando, no en el siglo XV o en el siglo XVI, sino que recién en el siglo XVIII, XIX y XX. Entonces, buena parte de la historia de Leonardo da Vinci se la va a descubrir mucho tiempo después de que él haya existido. Vamos a ver en qué época estuvo. Estamos hablando de alguien, un representante del Renacimiento, del llamado 400 y 500. 400 es del 1400 y 500 del... Mi italiano es así, loco, ¿qué pasa? Del 1500. Pero pocos saben que la mayoría de las obras por las que Da Vinci es conocido, generalmente las obras pictóricas, las pinturas, las hizo después de los 50 años. ¿Sabía esa? Mucho de eso. ¿Por qué? Porque él tenía otras aspiraciones. Y él se hacía conocer por otras virtudes que tenía, que era la de inventor y sobre todo en el arte de la guerra y de la cocina. Y ahí los maté a todos. Vamos a ir a la historia, algo de la biografía de Da Vinci y vamos a tratar de sacar todo lo obvio de hablar de sus obras. Vamos a hablar directamente de su vida y de cómo se ganaba la vida en ese tiempo. Leonardo da Vinci nació en 1452. En su adolescencia, la familia se muda a Florencia y Leonardo ingresa en el taller de Verrocchio, que fue uno de los grandes artistas de la época. Como aprendiz, ya no solo de pintura y escultura, sino también en composición de colores, dibujo, matemáticas, geometría y también otros saberes, porque en ese tiempo los talleres enseñaban de todo. Y ahí también va a conocer a varios artistas contemporáneos, entre ellos a Sandro Botticelli, que va a ser otro de los grandes pintores del Renacimiento. Ya en ese tiempo, Leonardo da Vinci, que desde joven era bastante obeso, era conocido como algo así como un glotón, ¿sí? Y hubo una situación muy particular en la cual, según la historia, se cuenta de diferentes formas, pero todas llevan a lo mismo. En un momento, con Verrocchio, va a pedirle que en una obra que él estaba haciendo, llamado El Bautismo de Jesús, haga a dos pequeños ángeles a un costado. Luego de que ver, a los que estén viendo o los que conozcan la obra El Bautismo de Jesús, está la imagen de Cristo parada, está la imagen de San Juan el Bautista, y a un costado hay dos ángeles que eclipsan toda la escena. Son pequeños los ángeles, pero están eclipsando toda la escena porque están tan bien hechos, pero tan bien hechos, que lo que dice la tradición popular es que Verrocchio rompió sus pinceles y dijo: ahora el maestro eres tú. Eso es una de las leyendas que se cuentan alrededor de esa historia. Verrocchio sí quedó impresionado por la mano de Da Vinci. Eso es verdad. Hay algunos que, bueno, lo que dicen en sus historias, apuntes de cocina, es que Da Vinci, siendo estudiante y también bastante goloso, en un momento toma un tazón de dulces y se los termina comiendo todos.
Y a partir de ahí no solamente se liga un reto por parte de Verrocchio, sino que Verrocchio lo pone a su lado para mantenerlo controlado, y es ahí, en esa situación, donde termina pintando esos ángeles. Al poco tiempo, él, al ver su capacidad, arma un taller propio y deja el taller de Verrocchio, a pesar de que Verrocchio, bueno, no estaba muy de acuerdo con eso. Él empieza a pintar. Hay algunos que dicen que incluso que Verrocchio deja la pintura después de eso, y no fue verdad, sino que simplemente queda más en el olvido porque Leonardo eclipsó totalmente a su maestro. De hecho, el mismo Da Vinci tenía una especie de frase en la cual dice: pobres las personas que no pueden superar a su maestro. Y en este caso cae bastante bien. Vamos a ver cuál fue la mejor etapa de Da Vinci, porque Da Vinci, él se consideraba un inventor, un genio, una persona que tenía que estar en la búsqueda de mejorar la calidad de vida. Por eso sus escritos hablan de todo un poco. Tiene inventos de guerra, inventos de vida cotidiana, inventos de puentes, inventos de fortalezas. Era una persona que buscaba. Pero mientras él estudiaba a los 17 años hasta mediados de los 20, él se dedicó a la gastronomía. Así como cualquiera de nosotros puede estar estudiando y trabajando de mozo, él también trabajó de mozo en un restaurante llamado Los Tres Caracoles, donde trabajó un tiempo de mozo. Posteriormente va a ir adquiriendo diferentes cargos, y allá por 1473, misteriosamente murieron todos los cocineros de ese restaurante, todos los cocineros, en la misma primavera, en 1473, y ahí es cuando es ascendido a cocinero. Como cocinero, él dijo: yo puedo implementar nuevas técnicas. Y ahora nos vamos un poco a la realidad de la comida de ese entonces. Todo lo que se servía en los restaurantes, estamos hablando de la Italia del 1470. O sea, vamos acá, más precisamente 1473. Entonces, ¿cómo era la comida? Bueno, los restaurantes se ponían siempre cerca de los puertos y siempre a lo largo de avenidas que eran transitadas. Y esos restaurantes lo que tenían que servir eran comidas muy abundantes, generalmente polentas. Polentas con grandes cantidades de carnes, polentas con grandes cantidades de pescado y algunas hierbas que se acompañaban y nada más. De repente lo que quería aplicar Da Vinci era que la gente podía comer mejor. A todo esto se suma que Da Vinci, luego de esa juventud en la cual se le reconocía como muy glotón y él mismo se sentía incómodo con su cuerpo, él quiere empezar a dejar las carnes. Muchos dicen que Da Vinci era vegetariano. No llega a ser totalmente vegetariano por el hecho de que sigue consumiendo carnes, pero la trata de evitar, no comer a mansalva como se comía en esa época. Eso es el vegetarianismo que proponía Da Vinci. Y Da Vinci, en vez de hacer esos platos de polenta, que él decía: ¿cómo me entristece ver un plato de polenta? Él lo que quiso hacer es poner pequeñas porciones de cada cosa. Y, por ejemplo, para que la gente coma una zanahoria, hacer esculturas con cada zanahoria. Hacía una escultura, las tallaba, hacía una pequeña escultura y ponía... iba poniendo, bueno, eso en el plato decorado. Las lechugas también las recortaba para que queden como una especie de paisaje. Pero por supuesto la gente, cuando llegaba un plato que se podía ver toda la loza, pero no se podía, la comida era ínfima, la gente decía: no, esto no me interesa. Así que a muchos no les gustó, y sumado al mal carácter que tenía Da Vinci, lo terminaron echando de Los Tres Caracoles. Él continuó con sus tentativas, con su taller, pero el arte en sí no le daba mucho dinero. Ya empieza a trabajar para diferentes mecenas que le van a pagar alguna que otra obra, pero él continuó, insistió en la gastronomía. Vuelve a trabajar en un restaurante como cocinero. En ese otro restaurante también, de nuevo, con sus platos gourmet. Para la época era demasiado pensarlo. En una pelea dentro de la misma taberna, terminan incendiando el local, así que terminas quedándose sin trabajo. La tercera vez que él intenta ingresar a la cocina y volver a la gastronomía es cuando Da Vinci
se pone su propio restaurante junto con un amigo, Sandro Botticelli. Y es así como Sandro pusieron un restaurante llamado La Enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Un proyecto en el cual ellos dentro del local ponían cuadros o pinturas en las paredes, de un lado de Botticelli y del otro lado de Da Vinci. Una locura. El cartel pintado, decir que vengan a comer a esta taberna, estaba pintado por Sandro y otras veces estaba pintado por Leonardo. Una locura. Ellos cocinaban comida gourmet, por supuesto, pero también a la vez los precios eran exorbitantes, así que si bien ellos tenían toda la mejor onda, la sociedad no le dio mucha cabida a ese restaurante. Así que bueno, con ese trabajo y demás, ya llegó la década de 1480 y es ahí donde empieza a tener otros contactos con la nobleza. Ya había implementado Leonardo en su restaurante la novedad de usar una servilleta. Hay gente que dice que Leonardo da Vinci inventó el uso de la servilleta. No, porque ya los romanos utilizaban la servilleta en las mesas, pero da Vinci lo vuelve a reflotar. De hecho, de eso se trata el Renacimiento, de reflotar lo que hicieron los romanos en otro momento. Y en las mesas, en vez de que la gente se esté limpiando con la mano o con el mantel, que se limpien con un elemento ajeno que después se puede lavar aparte. ¿Les suena eso? Bueno, lo mismo que pasó 300 años después, aquí en nuestro país, ya era lo que Da Vinci quería implementar en el 1480. También la decoración y demás. Las comidas que él quiso implementar en su momento era, por ejemplo, anchoa sobre una rodaja de zanahoria. Por supuesto que la zanahoria con talladita todas. El chivito hervido, alcauciles, zanahoria, pepinos y ranas fritas. Esos eran los platos principales de su restaurante. Una extravagancia para la época. Generalmente lo que se prefería eran los platos abundantes y llenos de cosas, que era comer comer hasta agotarse y tirar todo lo que sobraba. Sí, en cualquier momento vamos a cocinar el delfín ese. Bueno, todas estas extravagancias fueron muy bien tomadas por Lorenzo de Medici, quien al principio lo va a tomar como un cocinero, pero por lo extravagante que era Lorenzo de Medici, de alguna forma se lo saca de encima y lo envía con Ludovico Sforza, el moro, hombre de Milán, regente de la ciudad de Milán. Es así como viaja desde Florencia a Milán y empieza a trabajar. ¿Pero cómo empieza a trabajar? Si bien él era conocido como un gran pintor, su presentación no era de pintor, sino que él se presentaba como consejero en fortificaciones y maestro de festejos y banquetes para la corte. O sea, él se sentía en parte militar, consejero en las fortificaciones de la ciudad y también maestro de festejos y banquetes. Pero con Medici no le fue muy bien y lo manda con Ludovico Sforza. Y Ludovico, bueno, le dio todas las oportunidades. Y otra cosa que le dio Ludovico es la oportunidad de que todo lo que él planteaba en sus ideas en la cabeza y lo que él escribía lo pueda hacer realidad. Así que todos los inventos de Leonardo van a hacerse posibles. ¿Y qué es lo que proponía Leonardo da Vinci? Primero, contar con una cocina con el suelo limpio todo el tiempo. Una cocina más grande para el castillo y que cuente todo el tiempo con el suelo limpio. Contar con un suministro de fuego constante. Eliminar las ranas de los barriles de agua para beber. Porque los barriles de agua se llenaban de ranas y ya porque andaban ahí sueltos. Entonces él inventó un sistema que era un martillo grandote que las pegaba, las hacía saltar y ahí con una paleta las podían ir sacando automáticamente. Para manejar las grandes cantidades de comida que había para preparar para un evento similar, había creado una picadora de vacas. Imagínense una licuadora gigante. Bueno, eso. También tenía una rebanadora de carnes,
que era accionada por caballos y por aire respectivamente. Era un sistema hidráulico. Los que están viendo en el Facebook, lo que están viendo es un sistema mecánico de giro de diferentes tipos de carnes para que tengan diferentes fuegos. También para que haya diferentes tipos de cocciones. Eso también automatizado. Unas cintas transportadoras que llevaban troncos automáticamente hasta la chimenea, cosa de que no tener a alguien trabajando, buscando los troncos, trayéndolos de nuevo y poniéndolos en la chimenea. También un circuito de provisión de agua caliente. Estamos hablando del 1780, un sistema de provisión de agua caliente continua, donde calentaban agua en una especie en un muy complejo sistema y mandaba el sistema de agua caliente para poder ser utilizada para cocinar. Una caldera de carbón para calentar y las cosas más locas, un sistema anti-incendio que lanzaba agua pulverizada. Eso es una locura, algo impensado hoy. Bueno, hoy ya conocemos los incendios, pero estamos hablando del 1480. Una serie de tuberías, una caldera de carbón para calentar esa agua, el sistema antiincendios, unos grandes cepillos automáticos para mantener el suelo limpio, unos cepillos gigantes que pasaban por todo el tiempo tirando agua, pasando el cepillo. Todo eso era llevado adelante por un güey. El extractor de humos, algo raro, un sistema de hélices que extraía humo. Una novedad muy grande para esa. Para eso también, para hacer girar todo eso, usaba unos bueyes que arrastraban el cepillo y con la ayuda de un chorro de agua mantenían limpio el suelo de la cocina. Estableció que se debía cocinar con música, ya que el cocinero que esté trabajando con música trabajaba más contento. Todo eso le llevó 3 años poder organizarlo, hasta que finalmente llegó un momento en el cual él iba a poder estrenar sus grandes inventos. Así que les voy a leer cómo fue la velada, que era el cumpleaños, la sobrina de Ludovico, en el cual los invitados llegaron, había música para bailar, por supuesto que se pusieron todos cómodos en el castillo, pero lo que faltaba era la comida. Y la gente se impacientó hasta que empezaron a escuchar gritos desgarradores. Todos se asustaron y dijeron, vamos a ver qué pasa en las cocinas. Fueron a la cocina y ahí se encontraron con el gran escándalo. Se los voy a leer. Que un tal Saba de Castiglioni di Pietro Alemani, que era el embajador florentino de la corte de los de Sforza, dio su impresión sobre lo que vio cuando entró a la cocina y vio lo que estaba pasando. La cocina del maestro Leonardo es un gran caos. El señor Ludovico me ha dicho que el esfuerzo de los últimos meses había hecho con la intención de economizar los esfuerzos humanos, pero ahora, en lugar de 20 cocineros, antes empleados en las cocinas, las personas que se apiñan en este lugar llegan a casi el centenar. En el extremo del recinto, una gran noria empujada por una furiosa cascada vomitaba y rociaba con sus aguas a todos los que pasaban por debajo. Fuelles gigantescos, cada uno de ellos con 3,5 metros de largo, colgaban de los techos, siseando y rugiendo con el propósito de limpiar los humos de los fuegos, pero todo lo que se lograba era avivar las llamas. Se paseaban por todas partes los caballos y bueyes, algunos dando vueltas y más vueltas, otros arrastrando a los ingenios para limpiar el suelo, y el maestro Leonardo realizando las tareas de denuedo, pero también seguidos de otro ejército de hombres para limpiar la suciedad de los caballos. Todos los caballos no solamente no limpiaban los pisos, sino que a la vez tiraban todas sus bostas en la misma cocina. En otro lugar, vi a una picadora de vacas estropeada, con media vaca todavía hincada y sobresaliendo de ella con los chorros de sangre saliendo de ahí. Los gritos que habíamos oído vimos que proferían de los pobres desdichados que estaban abrazándose y ahogándose y asfixiándose dentro de la cocina. Y como si este estruendo no resultaba suficiente, aún se combinaba con la música de los tambores que redoblaban y que tocaban los órganos de boca que creo que ya se habían ahogado. ¿Qué está diciendo? Que todo fue un verdadero desastre.
que la cocina, ese sistema de agua que había hecho para antiincendio, terminó inundando parte de la cocina y mucha gente, ellos dicen, se terminó ahogando. No sabemos si es ahogando porque se descompuso o si se murieron de verdad, pero fue terrible. Y el señor Ludovico, en vez de meterlo preso o mandarlo a la horca, que era lo que se hacía en ese momento, se rió y le dio nuevas oportunidades. Por supuesto que Ludovico Sforza era, aparte de comprensivo, también festejaba muchas de las invenciones. Y después de eso lo mandaba a hacer otras tareas. Por ejemplo, cuando los manda a algunos conventos a pintar o a casas de otros nobles y hacía retratos. De esa misma época, cuando él hacía estos desastres en las cocinas, es cuando él pinta La Dama del Arminio. Más o menos La Dama del Arminio es de 1488. Así que eso es esa pintura, que es una verdadera belleza, para mí es mucho más bella que la Gioconda. Esa misma Dama del Arminio la pinta en 1488 en medio de los líos que él hacía en las cocinas. Y también porque la otra parte que no se habla, que yo lo comenté en otros programas, es que en esa misma etapa es cuando él hacía las máquinas de guerra, que tampoco funcionaban. Pero bueno, le seguían dando oportunidad porque era un maestro, era ya por sus contemporáneos considerado un genio. Y ahora vamos a la última parte, que es la que hablamos de una boda para el olvido. Ludovico, en esta oportunidad, nuevamente le da una oportunidad para que él participe del casamiento de Ludovico con Beatriz del Este. Y se le ocurrió una idea bastante extravagante. Construyó, para ese casamiento, un muro de comida de 60 metros que rodeaba el patio del palacio, hecha con bloques de polenta con pasas de uvas y nueces. Cuando llegaran los invitados, se iban a poder sentar en sillas que estaban hechas de mazapán, que también iba a ser parte del pastel. Como una torta, esas tortas pesadas y duras. Bueno, con semejante despliegue, todo debió prepararse con varios días de anticipación y se montó todo la noche anterior a la boda. La boda iba a ser al mediodía. ¿Qué pasó? Esa mañana de la boda amaneció infectada de ratas y palomas que atacaron sin ningún miramiento toda la comida que estaba dispuesta para ella. Se llenó de ratas, se empezaron a meter dentro de la comida. Los empleados empezaron a pegarle palazos y las ratas morían ensangrentadas dentro de la comida. Las palomas y otros bichos que venían y comían les daban palazos y lo mismo, no podían sacarlas de encima de la comida. Fue un total desastre. Finalmente el casamiento se tuvo que hacer en un jardín alejado del castillo. ¿Y qué vamos a comer? Si ya no tenemos más nada. Bueno, dentro de ese desastre, mandan a llamar a todos los restaurantes de la zona y les piden la comida que tengan el día y que manden todo. Así que se convirtió sin querer en uno de los primeros delivery de la historia, la comida de ese casamiento de Ludovico Sforza. Después de eso, Ludovico, ¿qué le va a decir? Si Leonardo era su preferido, era su genio, pero era un moquero. Esa es la palabra que no sé si existía en Italia, pero era un moquero. Así que en un momento dice, bueno, está bien, Leonardo, se vienen épocas de guerra, te voy a mandar a hacer algo que sea más productivo para vos. Y lo manda al convento de Santa María de las Gracias de Milán, donde en ese convento, aparte de hacer otras obras pequeñas, va a ser la Última Cena. En la Última Cena es una de las grandes obras de Leonardo que deviene después de semejante lío que había hecho en la boda de Ludovico. Así que esa Última Cena la va a tener todo el tiempo disponible. Por supuesto que Ludovico le seguía pagando, al igual que Lorenzo de Medici, y los Medici seguían pagándole por diferentes obras. Ludovico va a seguir pagándole hasta que finalmente a fines del 1400 Ludovico es atrapado por los franceses y va a ser encarcelado. Es ahí donde Leonardo pasa a la corte de los Medici totalmente y se dedica plenamente a la pintura. De la Última Cena, ¿qué podemos rescatar? Que los que sean verdaderamente católicos, si bien esta es la obra más representativa dentro del catolicismo, una de las obras más importantes, esta obra no respeta nada
de los símbolos, porque por ejemplo esa gran casa donde están comiendo la última cena no tiene nada que ver con la época de Jesús. Y tampoco tiene que ver con la comida que están comiendo, porque uno dice, bueno, en la época de Jesús comerían algún cordero de Pascua porque estaban en tiempo de Pascua, o estarían comiendo pan, vino y algunas hierbas, nada más que eso. Pero sin embargo, hace poco tiempo descubrieron cuál era la comida verdadera que estaban comiendo. Y estaban comiendo, acá les doy lo que está en el menú y vamos a verlo en detalle. Ahí lo vemos, que está Judas Iscariote tirando la sal, que es lo único que simboliza, y junto con la bolsa que tiene en la mano. Y vemos las comidas, que hay pan, hay vino y también hay anguila asada a la parrilla con rodajas de naranjas y granadas. Esa es la comida que tienen. Esa comida es la que tenía en el menú Leonardo cuando tenía su restaurante junto con Botticelli. Miren qué linda anécdota para eso. Pero bueno, no fue mal en la comida, pero en el arte era un genio. Y fíjense que después de todo esto y después de todas las oportunidades que le dieron, y ya llegando a los 50 años, es cuando él a los 51 años pinta la Gioconda, sigue haciendo diferentes pinturas que lo van a dejar en la historia, y él muere en 1519, pero en el siglo XVI prácticamente es cuando él se va a hacer más reconocido aún. Lo último que les cuento son algunas de estos libros hermosos que es Los apuntes de cocina de Leonardo da Vinci, una verdadera joya. Les voy a dar las recomendaciones que él escribió cuando él estaba en la corte de su señor, porque era el señor feudal, Ludovico Sforza. Y él decía algo así: me parece indigna que en tiempos presentes la costumbre del señor Ludovico de atar conejos a la silla de los invitados. Ataban los conejos a la silla de los invitados. ¿Por qué? Porque para que aquellos puedan limpiarse la grasa de las manos en el lomo de los animales. Ataban a los conejitos en la silla, o a veces se los subían a la falda, para que mientras comían con la mano y se ensuciaban todo, se iban acariciando y de esa manera limpiándose con el pobre conejito. Además, cuando después de la comida los animales son recogidos y llevados al lavadero, contaminan otra ropa con la que se los lava con su hedor. Asimismo, tampoco puedo comprender la costumbre que tiene mi señor de limpiar su cuchillo en la ropa de sus compañeros de mesa. ¿Por qué no lo hace como el resto de los miembros de la corte con el mantel? Eso es una de las recomendaciones que trata de dar Leonardo da Vinci, de que se indignaba cuando veía cómo se limpiaban con los demás y no se limpiaban con los manteles. En esa misma corte trató de implementar el sistema de las servilletas. Y él establece una especie de orden de prioridades para la hora de la mesa. Y dice algunas cosas como: ningún invitado se deberá sentar encima de la mesa, ni de espaldas, ni en la falda de otro invitado. Me parece que eso no lo estoy cumpliendo yo. No deberá poner su pierna encima de la mesa. No pondrá para comer su cabeza dentro del plato. Sí. No tomará la comida de su vecino sin pedirle permiso antes. No colocará trozos de la propia comida masticados a medias en el plato de su vecino. No limpiará su cuchillo con la ropa del vecino. No tallará sobre la mesa con un cuchillo. No pondrá comida de la mesa en su bolso o en su bota para llevársela a su casa. Me parece que hay muchos que todavía no aprendieron de Da Vinci, ¿no? Pasaron 500 años, gente. Pónganse las pilas. Y así, una gran cantidad de recomendaciones y algunas recetas que cuentan las comidas que le gustaban como las que no le gustaban. Incluso para los que quieran conseguir el libro, que está muy bueno, también da indicaciones de cómo ubicar al Papa en la mesa, cómo ubicar a un cardenal en la mesa y cómo ubicar a un asesino en la mesa. Todo escrito por Leonardo da Vinci, que fue redescubierto a partir de, ahí vamos con esto, el Código Romanov, que fue un códex que se encontró recién en 1980, pero que a lo largo de la historia apareció en diferentes momentos y que muchos reprodujeron. ¿Cómo está? ¿Les gustó el programa? ¿Les gustó el programa?
¿Algunas anécdotas quieren contar? Abajo en los comentarios. Siempre van a servir. Nos vamos a ver la semana que viene. Un abrazo grande a todos. Y muchas gracias por habernos seguido. Comenten aquí abajo. Acuérdense de bajarse la aplicación. Y nos vemos el miércoles que viene a las 21 horas. Ahora sí. Chao. Estamos en todas partes y te contamos el costumbrismo cordobés, sus rincones y anécdotas. Curiosos en el aire. Este espacio es para los que les gusta sorprenderse. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire.